Bueno, vamos a comenzar con este nuevo tema, con esta siguiente puntualización. Y nos tocó platicar referentemente a lo que son las observaciones recurrentes en las contrataciones. El objetivo de esta presentación es conocer cuáles son las observaciones de auditoría recurrentes en materias de contrataciones públicas. Todo esto es un cúmulo de experiencias que hemos tenido a lo largo de todos los años en esta parte de hacer auditorías, pues ahora sí que a todos los entes fiscalizables. Y pues bueno, este va a ser un poquito como un resumen de todo lo que normalmente encontramos. Ciertamente hemos visto que hay alguna evolución, sobre todo normativa. Sin embargo, me parece que todavía tenemos mucho camino por recorrer, lo cual es muy importante. Y puntualizaremos algunos temas y algunos puntos que nos pueden apoyar, sobre todo si... Muy bien, muchas gracias. Bueno, me quedé en el tema de darles a conocer el programa de esta charla. Como primer punto vamos a tener unos antecedentes, el segundo, generalidades de las contrataciones, la siguiente, puntos a considerar en las contrataciones públicas, principales hallazgos en materia de contrataciones de bienes y servicios, recomendaciones sobre contrataciones públicas y conclusiones. O quienes se dedican a realizar todas esas actividades dentro de los entes fiscalizables saben que es un proceso complejo, perfectible, y como les mencioné en un inicio, es toda una evolución normativa donde se busca especialmente que se tenga mayor presencia e involucramiento de la participación ciudadana. ¿Qué es lo que pasaba con anterioridad? Bueno, pues antes no era como que tan obligatorio hacer estudios de mercados, identificar si era viable un proyecto, si todo eso que estoy contratando, ya sea un bien o un servicio, contribuye en algo a las metas y objetivos institucionales. No tenía en muchas ocasiones equidad en cuestión de asignación de contratos y no siempre se exigía una obligación de asegurar un proceso competitivo. Eso es como un preámbulo de cómo estábamos, ¿no? A partir de 2015, en México se han estado dando avances significativos donde especialmente se adaptan legislaciones y políticas de adquisiciones a los estándares internacionales, en especial a las establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, a nivel federal, y poco a poco esto se va dando a nivel local. Una de las herramientas importantes que tiene lo que es las adquisiciones es el tema de Compranet. Todo mundo ya conocemos, hemos visto cómo a lo mejor no a detalle, pero sabemos que existe y todas las funcionalidades que tiene, especialmente todo esto en función de recursos federales. Y esta herramienta fomenta la transparencia, ya que tiene un uso sencillo, adecuado para la información relevante a las partes. ¿Qué pasaba antes de cuando no se tenía esta herramienta? Muchas veces no había la transparencia adecuada, nunca te enterabas como proveedor de que estaba por ahí realizándose algún proceso de contratación. Entonces, esta parte de que tú puedas como un tercero estar verificando qué es lo que hay, qué es lo que a lo mejor en el plan de adquisiciones también se tiene por ahí contemplado, considerando lo que nos dicen nuestras compañeras predecesoras, en el sentido de que no es obligatorio y que puede también ser a lo mejor no tan tajante ese plan, pero sí tenemos una guía como tal. Entonces es importante que lo podamos consultar. Ahora, generalidades de las contrataciones. Las contrataciones públicas tienen un impacto social y económico muy grande. De acuerdo a la contratación pública representa un promedio del 30% del gasto público y el 13% del PIB. En México equivale a 2.6 billones de pesos para el año pasado, para 2020. Entonces, este rubro, junto con lo que es nómina y junto con obra pública, son los tres grandes rubros del gasto público a nivel, pues, nacional. Entonces, es como la maquinita con la que el gobierno se ayuda para echar a andar la economía. Es cuando dicen, oye, es que el gobierno no ha gastado lo suficiente. Pues entonces, ¿cómo es
que normalmente se utiliza este tema? Pues teniendo proyectos productivos de inversión, comprando todos los bienes, todo lo que se ocupa para efecto de, al final de cuentas, dar o proveer los servicios públicos. Y en su caso, pues obviamente todo este proceso, ¿quién lo hace? Pues los hacen los trabajadores, entonces la nómina. Y como sabemos, una de las más grandes siempre va a ser la Secretaría de Educación. Entonces, a final de cuentas, contrataciones, adquisiciones, es uno de esos 3 rubros muy importantes que tenemos dentro del gobierno. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si los recursos públicos se invierten de manera eficiente, oportuna, competida y transparente? ¿Qué nos van a permitir? Primero, gastar de forma eficiente y maximizar la utilidad de los recursos públicos. Como siguiente, tener acceso a más y mejores servicios y bienes públicos de calidad. Y también nos permite ofrecer sus productos en un ambiente de igualdad de oportunidades. Una estrategia efectiva para la adopción de una cultura de integridad, y esta parte es muy importante porque a final de cuentas, como mencionábamos, todos estos procesos los realiza personal, los realiza gente como tú, como yo, servidores públicos, que se ocupa especialmente que en esa área, que es afecta a muchísimas tentaciones, que tengamos una cultura total de integridad, es decir, que adoptemos esta estrategia de cultura de integridad. Partimos de siempre tratar de ser transparentes, de que todas nuestras acciones y actividades sean transparentes, de tener una buena gestión, y aquí está involucrado la preparación y el fortalecimiento ético de los valores de todos los servidores públicos relacionados, no solo de los que hacen este proceso de adquisiciones, también de los auditores, porque obviamente también eso implica tentaciones hacia nosotros. Muy bien. Siempre tener una cultura de la prevención, es decir, ¿qué puedo mejorar? Sabemos que las adquisiciones, como todo, es un proceso y ese proceso se va dando año con año. Entonces, si ya tenemos experiencia en esta área de adquisiciones, pues entonces lo ideal siempre va a ser que estemos tratando de prever y de mejorar esta gestión de estos procesos. Y al final de cuentas, ¿qué me daría como resultado todo esto? Tendría que monitorear, obviamente, que mi proceso de adquisición, de contratación, esté siempre dándome resultados y lo estaría monitoreando para tal fin. Pero, ¿qué me daría como consecuencia? Pues obviamente una mejor rendición de cuentas. Obviamente esto sería importante que nosotros lo consideremos porque en algún momento, cuando nosotros estamos realizando alguna actividad, sabremos o sabemos que vamos a ser revisados tanto por los órganos de control interno como por los órganos externos que nos toca fiscalizar. Entonces, en algún momento, pues vamos a tener que rendir cuentas, y no solo a ellos, a la sociedad en general, a quienes en su momento nos pusieron ahí. Bien. Por esto, la OCDE da o emite unos principios para la integridad en la contratación pública. El primer punto, como ya lo mencionamos, es el tema de la transparencia. Primero, debe de haber un grado adecuado de transparencia, trato justo, equitativo para proveedores potenciales. Maximizar la transparencia, en especial en las excepciones de la licitación competitiva. Como segundo principio, debe de haber una buena administración. Primero, asegurar que las adquisiciones se utilicen para los fines previstos y asegurar que los funcionarios tengan un alto estándar profesional y de integridad. Me parece que todos conocemos eso, ese famoso dicho en esas áreas donde dicen, oye, ya se acerca diciembre, y pues todo el mundo sabemos que en diciembre llegan los regalos a los proveedores, seguir siendo considerados. Y a veces pues son un detalle que a lo mejor dices, bueno, pues para tener una relación cordial, pero a veces no es solamente un detalle, a veces son cosas más
mucho más comprometedoras, por lo cual es importante, como he mencionado, que tengamos esa cultura de integridad, que sepamos que todo eso en algún momento nos puede comprometer a tomar decisiones o simplemente a no actuar, como lo veremos más adelante. El siguiente principio nos habla de lo que es la prevención de mala conducta, cumplimiento y monitoreo. Es prevenir riesgos en la contratación, mantener altos estándares de integridad, especialmente en la gestión de contratos, monitoreo de las contrataciones y aplicar sanciones según corresponde. El siguiente principio, responsabilidad y control, que se refiere a establecer mecanismos de control, manejo de quejas de manera oportuna y fortalecer la participación ciudadana y de comunicación. Todos estos puntos son importantes porque, como lo hemos mencionado, el tema de la integridad se sigue presentando. Otro tema que me gustaría también destacar es el tema del manejo de las quejas. Si tú en algún momento te llega una queja, ya sea durante un proceso de una contratación, y no lo atiendes oportunamente, todo esto se te puede salir de las manos. En primer lugar, porque va a llegar a otras instancias. Después, porque ahora todo el mundo tenemos la posibilidad de presentar este tipo de denuncias en muchos lados. Entonces, es algo que a lo mejor pudiste atender obviamente no estoy diciendo que lo estemos ocultando, sino que lo atendamos. Puede crecer exponencialmente. Nos ha tocado casos conocer donde a lo mejor una simple queja que podrías haber tú considerado, tomado en cuenta, se van a temas pues muy importantes que involucran ya a altos funcionarios de gobierno, etcétera. Entonces, todo esto te lo puedes evitar si las quejas los gestionas de manera oportuna. Y el fortalecimiento de la participación ciudadana y comunicación, eso es muy puntual. A raíz de una reforma que hubo por ahí en el 2016, donde se derogaba la anterior ley de adquisiciones aquí en el estado y su promulgación de la ley de contrataciones, aparece ya también lo que es la figura del testigo social. Y aunque todavía es muy perfectible la forma en cómo se seleccionan y cómo se allegan ahora sí que de estas personas que realizan esas funciones, me parece que es importante que esa participación siempre esté abonando, porque al final de cuentas todo esto redunda en transparencia y mayor certeza y tratar de devolver confianza a la sociedad de que estamos haciendo bien el trabajo. Bueno, ya ahorita vamos a empezar a entrar un poquito más en materia. Transparencia Internacional indica que las áreas de actividad gubernamental que se consideran más vulnerables a la corrupción son, primera instancia, contratación pública, redistribución de la tierra, recaudación de impuestos, nombramientos gubernamentales, servicios, otorgamiento de servicios públicos y también de permisos. Si ustedes se fijan, en cada uno de estos hay un alto grado de participación del servidor público. Primero, contratación pública, pues ahora sí que todo el proceso tiene que haber servidores, ¿no? La redistribución, recaudaciones, permisos, todo ese tipo, siempre hay aunque tengas todo el proceso automatizado, la participación del servidor público siempre va a ser un factor muy importante. Siempre hemos también mencionado el tema de que una de las mayores o el mayor enemigo del control interno termina siendo el ser humano, porque puedes tener el mejor proceso, los mejores controles, pero a final de cuentas, ¿quiénes lo van a llevar a cabo? Nosotros. Y si no tenemos esa cultura de integridad, pues entonces ahí es donde empiezan las posibles tentaciones de no llevar a cabo el proceso o de tratar simplemente de beneficiar a alguien. Muy bien. Y por esto vamos a definir un poquito para tener un mejor panorama de lo que es el acto de corrupción. Cuando un funcionario o un particular promete, ofrece, concesiona, ayuda, es cómplice, conspira, solicita o acepta para que un funcionario público actúe
o se abstenga de desempeñar sus funciones oficiales. ¿Y todo esto con qué fin? Con el fin de obtener una ventaja indebida. Aquí esto está un poquito más claro porque luego la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, la ACFE, nos establece y nos dice, oye, ¿cuál es uno de los principales problemas para que nosotros como auditores, como gente que fiscaliza, identifica un fraude? ¿Cuáles son esas justificaciones que da el servidor público que lo comete? Pues que dice, es que se justifica, que él trata de justificarlo, es que todo el mundo lo hace, es que tuve una necesidad, es que yo pensé que no era malo, simplemente pues a lo mejor traté de no hacer nada, o sea, no hice nada cuando debía de haber hecho algo. Entonces, esta parte es importante, especialmente si tenemos dentro de los participantes que ahorita están en el curso, gente que está precisamente enfocado y realizando actividades de adquisiciones y de contrataciones. No solamente con que tú hagas alguna actividad, sino también el no hacer cuestiones que estén dentro de tus funciones, también es un acto de corrupción. Y al final de cuentas, si en alguna instancia fiscalizadora lo identifica, pues obviamente pudieras tener algún tipo de responsabilidad en su momento, ¿no? Y en su etapa correspondiente. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente tema. Principales puntos a considerar en contrataciones públicas. Como sabemos, pues, y toda la ley pues, nos habla de diferentes etapas de lo que son las contrataciones públicas, planeación, proceso, asignación, contratación, ejecución, etcétera. Muy bien. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en las contrataciones? Primero, pues tener un enfoque de adquisición más orientado a resultados. Es decir, que realmente lo que compre pues me abone a mi plan de gobierno, a mi objetivo final, a todo aquello para lo cual se creó esa dependencia o cuáles son realmente mi misión de ser de esa propia dependencia o de esa institución gubernamental. El siguiente es un reconocimiento de adquisiciones como actividad estratégica, es decir, no solamente, ya sé que es importante de manera material, sino que también que nosotros digamos, oye, ¿qué tanto tiempo, qué tanto planeación estratégica tengo en lo que es la parte de adquisiciones? Y eso me va a abonar a muchas cuestiones, ¿no? La siguiente, profesionalización de la fuerza laboral de adquisiciones, que es parte de lo que ya venimos comentando con el tema de la cultura de integridad, pero también esa preparación y esa capacitación técnica que debemos tener como servidores públicos. También debe de haber un enfoque basado en evidencias para las políticas de contratación, todo hay que documentarlo, un monitoreo sistemático de las adquisiciones y hay que implementar sistemas de contratación electrónica. Obviamente se va avanzando, no es tan sencillo, pero me parece que vamos en buen camino. Ahora, por cada una de estas etapas vamos a decirles un poquito de lo que son los riesgos y de lo que es alguna recomendación que nosotros damos con ejemplos muy claros. Todo esto previo a que pasemos específicamente a lo que son las observaciones recurrentes. Bueno, en la etapa de planeación, verificar lo que es la necesidad. La necesidad, evitar siempre compra de bienes no esenciales. A veces, sobre todo, pasa que cuando al final del año yo digo, bueno, pues todavía tengo presupuesto, entonces, ¿qué hago? No, pues cómprate vehículos, cómprate computadora y apasiva a lo mejor algún sistema que probablemente vaya a ocupar para el siguiente año. Y entonces realmente en ese momento no había una necesidad. Sin embargo, pues estoy comprando bienes. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos físicamente y decimos, oye, vengo a verificar este bien, dónde está, dónde lo tienes utilizando? Y resulta de que pues está almacenado. Y hay veces también que el propio ente ni siquiera tiene
un espacio para mantenerlo, pues bien resguardado, ¿no? Bueno, el segundo punto dentro de la planeación es la oportunidad. Hay que coordinarnos con los proyectos estratégicos y estar verificando puntualmente la calendarización. Aquí les voy a platicar una situación que tuvimos. Nos tocó revisar un hospital, la compra de equipo médico. Y pues bueno, nosotros veíamos que se habían comprado N cantidad de material, tanto de curación como equipo médico. Pero resulta que cuando fuimos a verlos físicamente, pues no estaban instalados, no estaban en uso, ni mucho menos. ¿Por qué? ¿Por qué se dio esta situación? Pues porque el hospital para el cual había sido comprado todavía no se terminaba. Es decir, no hubo esa coordinación con un proyecto estratégico, en este caso específico de obra, y se compró anticipadamente y como con un año de anticipación, porque tardó mucho en terminarse esa obra. Y entonces dijimos, bueno, ok, no está terminado el hospital, no está en funcionamiento, pero ¿dónde están los bienes? Bueno, pues resulta que los bienes estaban almacenados en bodegas de, de servidores públicos de un municipio. Incluso hubo bienes que estaban almacenados en una bodega de una iglesia que estaba cercana a donde estaba el hospital. Entonces, el problema no solamente fue que estuvieran ahí almacenados, el problema es cómo estaban almacenados. La mayoría de los bienes estaban amontonados, arriba de, no sé, un equipo delicado que habían comprado, incluso, pues también algunos equipos ya un poquito más sofisticados, pues arriba tenían sillas, arriba pues una mesa. Realmente al final se tuvo una pérdida importante de cuestión de bienes. ¿Por qué? Sí, simplemente pues porque no nos coordinamos, no supimos si sí teníamos que comprar ese tipo de bienes o no. Al final de cuentas, pues bueno, uno de los casos más extremos que hemos visto de una falta de coordinación de proyectos estratégicos. Ahora, el siguiente punto es un plan anual de compras. Como ya lo hemos visto en el tema legal, pues bueno, nos obliga la ley a generar el plan anual de compras, pero hemos visto que a veces los entes no lo hacen y luego también lo hacen, pero ahí de todos modos compras fraccionadas y le decimos, oye, ¿por qué no consolidas dentro de tu plan? Identificamos en varios periodos de tiempo y no es así como que una compra en el primer semestre, una compra en el segundo semestre, sino que casi cada mes están comprando, por poner un ejemplo, equipo de cómputo y dices, oye, ¿por qué no lo consolidas? ¿Por qué no tratas de buscar mejores condiciones? Y ellos básicamente lo único que hacen o que tratan de hacer o de justificar es que pues es que la ley no me dice cómo debo de hacer el plan anual de compras, tú limítate a simplemente verificar que lo hice y si lo hice. Entonces, por ahí ese es uno de los muchos argumentos que luego por ahí nos encontramos de los propios servidores. La siguiente que es factibilidad, es compra de bienes con características diferentes a las requeridas y que contribuyan realmente a los objetivos institucionales, al plan de gobierno en general. Sí, la factibilidad. Siguiendo en esta misma situación de obras, que por ahí que hay una falta de coordinación entre obras, por ahí luego identificamos alguna otra edificación de algún edificio en otro ente, donde compraban determinados bienes, y luego cuando fuimos a buscarlos, decíamos, oye, veo que compraste 2 plumas para el acceso, en los diferentes accesos, pero solamente veo una instalada. Y una la compraste antes y otra posteriormente. ¿Qué pasó? ¿Dónde la tienes? Ah, mira, lo que pasa es que, pues bueno, esto lo compré antes de que estuviera terminado el edificio. Cuando me lo trajeron,
pues ya no quedó. Entonces lo tuve que canalizar a otro edificio donde pensamos que que se pudiera utilizar. Al final de cuentas fuimos y vimos que solamente estaba almacenado ese bien y no estaba en uso. Entonces, ¿qué es lo que pasa también? Que luego no solamente para este punto se da ese caso, sino también que tú hayas adquirido bienes con características diferentes. Es decir, el área requirente te está pidiendo un bien con determinadas características, pero en su momento hay un área técnica, hay un departamento de adquisiciones donde te dicen, ¿sabes qué? Tú me pediste determinado bien, pero pues yo considero que te serviría este otro bien, con otras características diferentes. Terminan comprando ese tipo de bien. Cuando lo vamos a ver físicamente, el usuario final, que fue el requiriente, nos dice, oye, pues nada más que yo no pedí esto y no me sirve, especialmente pues porque tengo que hacer estas actividades. Y no, entonces nosotros, como parte del proceso, tenemos que ver que efectivamente lo que se haya solicitado desde un inicio sea lo que se haya comprado. Y nos hemos encontrado con estas situaciones, que a veces compran cosas que el área original no solicitó. Muy bien. Siguiente, investigación de mercado. Primero hay que realizarla oportunamente, porque luego nos damos cuenta que a veces ya la hacen, pero de manera posterior, como de forma regulatoria. Y también todo esto nos sirve para que, pues para identificar que no haya compras a sobreprecio, como ya hemos estado escuchando, pues nos sirve para saber si hay proveedores, si hay determinados bienes en mercado, más o menos el precio, cómo anda, para yo darme una idea y obviamente también apoyarme en todo lo que me obliga la ley de contrataciones, ¿no? El siguiente es el proyecto de convocatoria y bases. Siempre hay que tratar de evitar errores en la emisión de la convocatoria y las bases. ¿Por qué? Nos ha pasado en ocasiones que el área requiriente solicitaba algo, a lo mejor en una cantidad, un ejemplo de una licencia, tuve un error en la convocatoria y en las bases. Incluso mis bases, como tal, me mencionaban una licencia, pero el anexo de mi base me decía dos. Y fue un punto que nos llamó mucho la atención cuando lo revisamos. Dijimos, bueno, pues vámonos pues ahora sí que a conocer el antecedente. ¿Qué se ocupaba? ¿Cuántas se ocupaban? ¿Una o dos? Que obviamente sabemos que hay entes que son muy grandes, que tienen procesos obviamente igualmente grandes y que tienen N cantidad de partidas. Sin embargo, la responsabilidad que tenemos en el caso del área de compras es muy grande. Entonces tenemos que estar como que muy convencidos de lo que estamos haciendo, revisar y volver a revisar qué estamos solicitando, porque lo que vimos fue que se compraron dos licencias cuando nuestra investigación nos arrojó que solamente se necesitaba una. Y obviamente tú dices, pues si tu área solicitante te dijo, te especificó que solamente ocupaba una, pero tú en la elaboración de tus bases y anexos tuviste ese error, pues entonces ahora hay que arreglar ese tema, ¿no? Pero obviamente todo eso fue observable y se derivó de errores en la emisión de las convocatorias y de las bases. El tipo de adjudicación que nos mencionaba hace un momento la licenciada Cecilia, obviamente hay procesos de adquisiciones que no atienden la modalidad de adjudicación o en su momento no se acredita el supuesto de excepción. Especialmente ahorita pasa mucho con el tema de la pandemia y decían, bueno, pues una de las causales de excepción es precisamente alguna emergencia, cuestiones de salud o temas de seguridad. Pero como lo mencionaron en el tema pasado,
es bien importante que esté bien justificado, bien fundamentado, porque no solamente es como mencionarlo y decir, pues es debido a eso, ¿no? Debido a pandemia. Sino también tenemos que cumplir, obviamente, con todas las formalidades que nos establece lo que es la normativa. Ahora pasemos a lo que es el proceso. La convocatoria. Primero, no hay una emisión oportuna o adecuada publicidad. Por eso es importante el tema de subir todos los procesos a medios digitales, a publicarlos también, como lo menciona la normativa, en los medios de comunicación de mayor circulación, pero también a una emisión oportuna que me dé oportunidad de que la gente los pueda conocer y de que podamos tener esa participación abundante, ¿no? Respecto de los métodos de evaluación y criterios, el método de evaluación debe ajustarse a las bases y en su caso a las juntas de aclaraciones, para en su momento cuando nosotros tengamos que evaluar las propuestas, debemos de ser consistentes en ese tema. Si desde un inicio en mis bases yo implementé determinados métodos de evaluación, pues hay que apegarnos a este. Pero luego, si hay alguna variación, pues obviamente va a derivar en una observación. Propuestas. Siempre hay que revisar a detalle las propuestas de todos los participantes y sobre todo en su momento, ya cuando estemos en la etapa, como más adelante veremos, de designación o asignación de contratos o de partidas, pues en su momento fundamentar propiamente por qué estamos tomando determinada opción y no la otra. En cuanto a participantes, primero es importante identificar posibles conflictos de interés. Proveedores inexistentes que de acuerdo al SAT son empresas que facturan operaciones simuladas, los llamados EFOS, así como proveedores inhabilitados. Un argumento que normalmente nos dan los entes es, oye, yo no puedo estar viendo de cada uno de los participantes este tema. Tú me dices que hay un posible conflicto de interés, tú me dices que es un EFO, tú me dices que es un proveedor inhabilitado, pero es una muy buena práctica que tengamos dentro de la administración pública el que regularmente estemos verificando, por ejemplo, en las listas negras del SAT, denominadas, llamadas listas negras, esas nuevos proveedores o proveedores que son determinados como EFOS, así como aquellos proveedores inhabilitados, ya sea dentro de lo que es la Secretaría de la Función Pública o en determinados órganos de control interno locales. Todo esto va a ser importante y una recomendación que les vamos a dar complementando un poquito y adelantando un poquito va a ser que lo hagamos con los proveedores que tenemos en nuestro padrón de proveedores. Yo sé que son muchos y yo sé que es una labor complicada, pero poco a poco tenemos que ir avanzando en este tema. ¿Por qué? Porque sí hemos estado encontrando este tipo de situaciones que al final de cuentas pues nos meten en algún tema, ¿no? En cuestión de probables responsabilidades y ese tipo de situaciones. Pero bueno, es una muy buena práctica que nosotros lo hagamos. Todo esto es para prevenir si que más adelante pudiéramos tener algún tipo de responsabilidad. Siguiendo dentro de lo que es el proceso relativo al área solicitante o técnica, pues bueno, también ante cualquier modificación o aceptación es importante que participe el área técnica. ¿Qué quiere decir? Que a veces en las reuniones, dentro de un proceso de contratación, se dijo que sí, había una modificación, se aceptaba un bien de determinadas características diferentes a las establecidas en bases, pero vemos dentro de las firmas, dentro de esa evidencia que nos dan las propias actas, especialmente en las juntas de aclaraciones, que no participó el área técnica o que sí se contempló, pero incluso pues no está ni firmado, ¿no? Entonces, una recomendación importante es que siempre el área solicitante o técnica esté participando para que en caso de que haya estas determinadas modificaciones, pues ellos puedan participar y dar su punto de vista. Consultas y aclaraciones.
Si hay consultas y aclaraciones, que siempre se documenten, que se asegure su adecuada difusión. Es decir, si hay modificaciones, si hay aclaraciones, pues entonces hay que avisar a todos los participantes, hay que ponerlo a disposición para que no se vaya a caer en este tipo de situaciones como que chin, o sea, no, por X, Y o Z no me enteré y pues entonces están desechando mi propuesta y aunque a lo mejor sea la más baja, a lo mejor tenga pues ahora sí que toda cumpla con todas las características, tanto económicas como técnicas, puede ser que al final de cuentas, pues no me estén aceptando por alguna otra situación que pase por alto. Y en este mismo tenor, modificaciones al proceso, considerar los límites que establece la ley y sus reglamentos a este respecto. Como sabemos, en la ley establecen ciertos porcentajes en donde no me puedo pasar, ya sea para temas ya propios del contrato de entrega de bienes, como para efectos de modificaciones, ¿no? Entonces, nos dice, no debe de ser, nos da límites temporales y nos da límites en cuestión de porcentajes. Entonces, todo eso tenemos que estarlo verificando siempre. En la parte de lo que es la asignación, aquí es donde yo les digo que es muy importante que como entes verifiquemos esta información sobre los participantes. Es decir, tenemos que revisar y corroborar la información sensible que se presentan en las propuestas. Les voy a compartir una situación que tuvimos. Identificamos, por ejemplo, ya hace varios años, que una empresa que no se conocía, porque un punto importante en las auditorías es que nosotros tengamos un amplio conocimiento de lo que estamos revisando. Y ya teníamos todo un avance en este ente, pero identificamos que surgió un nuevo proveedor y que se le estaban dando pues contratos importantes de millones de pesos y decíamos, bueno, ¿y este proveedor de dónde salió? Teníamos en su momento pruebas referidos para identificar este tipo de nuevos proveedores. Entonces, ahora es más fácil con todas las bases de datos que manejamos, pero antes era un poquito más manual, más de puro conocimiento del ente. Entonces, en esa ocasión, nosotros tuvimos ese foquito rojo que se prendió y dijimos, bueno, vamos a investigar un poco más. Lo primero que hicimos fue tratar de investigar porque en sus contratos que se les dio hablaba de que debía de tener obviamente una capacidad no solo de poder entregar los bienes, sino también de dar mantenimiento. Y dijimos, bueno, pues vamos a ver primero si físicamente sí existe. En la documental, en el análisis documental que hicimos, había varias direcciones. Pues las empezamos a googlear. En muchos de los casos era una casa, donde no se veía ni siquiera un letrero de que fuera una empresa. En algunos otros casos era una bodega, pero pues era una bodega pues pequeña para efecto pues lo que tú pretendías dar como la impresión de que eras una empresa grande. Pues decíamos como que no hay mucha coherencia en este tipo de situaciones. Y otra que nos llamó más la atención, que nos daba una dirección de una empresa transnacional. Cuando vamos y platicamos con la gente que operaba estos productos, nos decían, oye, le dijimos, ¿quiénes vienen a darte mantenimiento a estos bienes? Porque ahí estaban los bienes. Y decía, no, pues viene el técnico de determinada marca. Oye, ¿y tal proveedor viene? No, no viene, solamente viene el proveedor, el técnico de la marca. Ah, bueno. Entonces, todo eso fueron indicios de situaciones que estuvimos identificando para nosotros en algún momento decir, ¿sabes qué? De esto amerita que vayamos y veamos físicamente, aunque obviamente estaban en diferentes estados, estas locaciones de este proveedor. Al final de cuentas, para no hacerlo tan largo esta experiencia, les comento que identificamos, fuimos, tocamos y el único lugar
donde realmente sí estaban era en aquella bodega, pero pues cuando nos abrió el guardia y preguntamos, pues vimos a la bodega completamente vacía. O sea, no había nada, ni rastros de una oficina ni nada, pues nada más estaba el guardia. Entonces, dijimos y concluimos, a final de cuentas, pues que era un tercero, ¿no? Era una empresa que no tenía la capacidad para efecto de ser contratada, para efecto de dar mantenimiento como lo establecía su contrato. Y todo esto, el ente en su momento nos argumentó, es que yo no tengo la capacidad para darme cuenta si ese proveedor, porque aparte me firma cartas de donde declara bajo protesta de que tiene toda esa capacidad, de que tiene todos esos, eh, experiencia, que tiene una cartera de clientes, que tiene, no sé, N cantidad de requisitos que luego tenemos, ¿no? Que luego ponemos. Entonces, a final de cuentas, esto no es un caso aislado, o sea, esto es algo que se da mucho. Entonces, ¿a dónde voy con una propuesta final que a lo mejor algunos me van a decir, oye, es que es demasiado trabajo? Sí, pero no hay que hacerlo todo de golpe, sino hay que hacerlo poco a poco, sino que estar verificando, especialmente de esos proveedores nuevos que identificamos, de aquellas comercializadoras que me pueden vender desde un dinosaurio hasta un equipo más sofisticado de nave espacial, porque sabemos que existen y esas empresas se dedican solamente a ser como un intermediario y obviamente no me están garantizando que nosotros, que somos los que estamos buscando las mejores condiciones para el Estado, que se esté dando esta situación. Entonces, de todas aquellas empresas de reciente creación, como ya les acabo de decir, que no son que no vienen a presentar propuestas, a lo mejor los fabricantes que ya conocemos de años, que ya sabemos que están ahí, pues hay que poco a poco estarlos investigando, verificando que su información que nos estén proporcionando sea la correcta. Y eso nos va a evitar muchísimos problemas. Y a nosotros como auditores, pues nos daría una mayor certeza y disminuiría lo que denominamos riesgo de auditoría. Bueno. El siguiente punto es evaluación de las propuestas. Esto es revisar a detalle las propuestas, fundar y motivar la asignación. No es muy común, pero sí nos ha pasado que cuando estamos viendo el acta de fallo, por ahí identifican, oye, no, pues sí se seleccionó a tal. Y dices, oye, pero dentro de tu cuadro comparativo, pues hay una oferta menor. ¿Qué pasó aquí? Ah, no, se desechó, pero no dices ni por qué, no motivas ni fundas por qué lo desechaste. Y en ocasiones el propio ente ha admitido, híjole, ¿sabes qué? Se me pasó. Y sí, la mejor opción era a quien deseché. Entonces, pues ahí son situaciones que es importante que nosotros que tengamos en cuenta, ¿no? Montos de bienes y servicios, la recomendación siempre va a ser hacer los cruces necesarios. Que lo que yo en su momento haya adjudicado, que yo haya contratado y que al final haya pagado, me coincida. ¿Por qué? Porque también hemos identificado situaciones donde asigno a determinado costo, hago un contrato a otro diferente y termino pagando otro. Entonces es importante que dentro de todo este proceso identifiquemos que sean los mismos, no solo los montos, también las características, que sean lo mismo, que es un punto que más adelante vamos a ver. Quejas y inconformidades, como les mencioné hace un momento, es importante dar atención oportuna y sancionar en su caso, porque si no sancionas, pues es lo mismo que estamos viendo a nivel nacional, pues hay impunidad, entonces pues si no lo sancionas y cometió una falta. Muy bien, nos quedamos en el punto de quejas e inconformidades, como les mencionaba, ya es totalmente recomendable dar su atención oportuna y sancionar. El siguiente es referido al tema de contratación o la etapa de contratación. Primero, el contenido de los contratos. Hay que identificar inconsistencias en lo establecido en el proceso y en el contrato. Si no hay coincidencia,
que quede claro el objeto y los compromisos de las partes. Es decir, muchas veces cuando hacemos los contratos no solamente hay que ver que se haya realizado, sino que quede muy claro a qué es lo que se comprometió a entregar, que quede muy claro el objeto, sobre todo las fechas de entrega, importes, es decir, todas aquellas cláusulas importantes tenemos que verificar que se esté dando. Y especialmente en el caso de los servicios, es importante que se quede plasmado exactamente qué es lo que van a hacer, porque siempre nos encontramos con temas así como que el objeto es muy ambiguo, no deja plasmado específicamente qué es lo que va a hacer y tenemos que en su momento hacer investigación adicional para identificar, oye, te contrataron, pero no sé cómo para qué. Entonces, o qué fue lo que realmente hiciste, porque también tu objeto me dice una cosa y lo que tú estás entregando como entregable, como informe, pues no me coincide. Entonces hay que quede claro todo este tema, ¿no? Subcontratos. ¿Qué pasa con esta subcontratación? Hay cláusulas, hay ocasiones donde los contratos establecen específicamente que no debe de haber subcontratación, porque luego a veces, ¿qué es lo que hacemos? Una persona a lo mejor tiene una empresa y dice, ah, bueno, mira, yo tengo cierta relación con la persona que va a asignar este contrato, entonces mejor yo mando a otra de mi grupo o a alguien que yo conozco, donde yo no aparezco como socio, lo contratas a esta empresa y después el que me subcontrate. Entonces, sí nos ha pasado donde hemos identificado esta situación en donde se han dado estas subcontrataciones. La propia, cuando nosotros tenemos un procedimiento que se llama compulsa o confirmación, le enviamos, nos contestan, oye, pues sí, a mí me asignaron este contrato, pero realmente quien llevó a cabo los trabajos fue tal empresa y nos dan la dirección. Entonces ahí está un incumplimiento y nos pueden dar la vuelta para tratar de evitar que identifiquemos que hubo un posible conflicto de interés. Entonces en esto hay que tener mucho cuidado. En el caso de las garantías, siempre es bueno verificar que existan y en su caso que se hagan efectivas, porque no es muy común que los entes fiscalizados no las hagan efectivas, sino hasta que ya llega la auditoría, y hasta que ya está el auditor, ellos dicen, híjole, pues sí, cayó en la muestra, pues entonces voy a hacer efectiva la garantía. Y lo hacen, pero de manera regulatoria, no oportuna o no espontánea. En el caso de ejecución o recepción, hay bienes o servicios no recibidos o con diferentes características, que es un poquito la continuación del punto, de uno de los puntos anteriores. ¿Qué debemos de hacer? Dar seguimiento a los contratos, a las actas de entrega-recepción y entregas parciales, en especial que exista comunicación. Hemos identificado en varios casos donde me dicen, oye, yo soy el almacén, yo soy quien recibe, pero yo no me doy cuenta ni qué solicitó el área original, ni tampoco qué se contrató. Entonces, pues a mí nada más me dicen, pues recibe y yo recibo. Entonces, si mi factura me dice que estoy recibiendo un bien con determinadas características, pues eso es lo que yo recibo. Pero no hay esa comunicación, no hay esa coordinación para que en su momento sepa quién estuvo, quién va a recibir ese bien, pues lo que originalmente se pactó. Entonces, esta parte a veces identificamos que simplemente es falta de comunicación y obviamente los proveedores pues son muy vivos, ¿no? Informes de avance físico-financiero, siempre hay que estar monitoreando los avances y esto va con relación al tema que vimos del hospital y de la compra de todo el equipo médico. Modificaciones y prórrogas. En caso de prórrogas, atender a los supuestos y plazos de normativa, que hemos venido reiterando el tema. Liberación de fianzas. Primero hay que asegurarnos de la entrega total o puesta a punto de todo lo adquirido previo a que los liberemos.
sanciones. Cuando haya incumplimiento, hay que hacer efectivas las garantías. Respecto a lo que es inventario, resguardo y etiquetado, siempre hay que asegurarnos de contar con un control adecuado de bienes. Y aunque lo podamos ver como que muy sencillo, muy claro, pues normalmente es muy raro el ente que sí tenga esto al día, ¿eh? Si nosotros nos vamos con aquellos departamentos que se dedican a ese control de bienes, normalmente, pues híjole, es que no tienen las plaquitas, no tienen el resguardo actualizado, no están etiquetados, a veces hay bienes no localizados, especialmente en aquellos entes grandes, como son universidades, como son poderes, como son el propio poder ejecutivo, etcétera, que manejan cantidades inmensas de bienes, pues es complicado el estar teniendo el inventario, resguardo y etiquetado al día. Sin embargo, es muy recomendable. Hemos tenido observaciones donde identificamos de su inventario de bienes muchísimos que no se saben dónde están. Entonces, después se meten en un gran problema todos los entes fiscalizados porque pues no tenemos ese control adecuado. O a veces incluso tenemos los bienes, ahorita se justifica un poco por el tema del home office, pero a veces tenemos los bienes hasta nuestra casa. Nos tocó un caso en un municipio, precisamente en épocas de entrega-recepción, donde cuando hicimos un inventario de vehículos, nos decían, oye, nos falta una de las camionetas pues más lujosas que tiene el municipio. Pues ¿dónde lo tienes? No, pues es que, pues no sabemos dónde está. Por ahí ya platicando, investigando, una de las personas nos dijo, es que la tiene uno de los altos funcionarios que acaba de salir del municipio, pero la tiene fuera de su casa y no la trae. Ya le hemos dicho, pero no la trae. Ahora sí vamos a pasar a lo que es la materia. Principales hallazgos en materia de contrataciones de bienes y servicios. En adquisiciones, ¿qué identificamos? Falta de planeación en adquisiciones o contratación de servicios. Primero, la información contenida en las bases de licitaciones no coincide con los anexos, por lo que se realizan compras innecesarias. Este punto ya lo platicamos. Se suscribieron contratos a proveedores para cumplir el mismo objetivo y en la misma temporalidad. Esto se da mucho, por ejemplo, en los casos donde tienes seguros de vehículos y pasas de una empresa a otra. Y luego, a ver, en ocasiones, cuando no los haces en bloque, no los haces como que en lote completo, terminas contratando un nuevo servicio, un nuevo seguro, cuando todavía no termina el anterior. Entonces, estás teniendo dos proveedores dentro del mismo, con el mismo objeto y en la misma temporalidad. También hemos identificado que existen vehículos que se aseguran cuando ya se encontraban con el estatus de pérdida total por daños o robo. En este caso, ¿qué es lo que pasa también? Que el proceso para dar de baja los bienes, pues a veces es muy tardado y no lo autorizan de manera oportuna. Por lo tanto, ahí se quedan y dicen las personas, bueno, es que lo tengo que contratar porque todavía lo tengo ahí y si le pasa algo, pues, ¿qué va a pasar? O sea, si se lo roban, van a decir que yo me lo llevé. Entonces ahí tenemos una situación importante. Ahí lo que recomendamos siempre es agilizar los procesos de baja de bienes y en su caso ya tener identificados todos estos para que ya no puedan, ya no estén siendo contratados seguros innecesarios. Existen compras diversas de un mismo tipo de bien debido a una falta de análisis y consolidación de las adquisiciones, por lo que no se obtienen las mejores condiciones para el Estado, lo hemos venido reiterando. Investigación de mercado. Hay adjudicaciones sin realizar previo al proceso de la investigación de mercado que ayuda a obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento. Como parte del estudio de mercado se presentan cotizaciones que no corresponden a características similares del bien en cuanto a número de personas, medidas, materiales, insumos, lo que puede poner en desigualdad o ventaja a un proveedor adjudicado. No se cumple con el objeto de verificar la existencia de bien y una proveeduría a nivel local, nacional o internacional.
¿Qué estamos identificando especialmente en los últimos tiempos? Pues que a veces las cotizaciones que nosotros pedimos o esas invitaciones para que nos coticen no tienen las mismas características para cada uno de los proveedores. Decimos, oye, tú cotízame, no sé, un arco sanitizante y uno te va a decir, ah, pues ahí está mi arco, ¿no? Con determinadas medidas se utiliza determinado líquido sanitizante, pero como no hay como un estándar, pues a otro le dices, oye, ¿tú cuál ofreces? No, pues mi arco es de determinadas características y total, que te vas por el que, pues ahora sí que te convenza, ¿no? Realmente porque no estás teniendo como que una base fija, ¿no? Donde decir, oye, yo quiero, ocupo esto. Entonces ahí es complicado. Bueno, posteriormente, el incumplimiento del proceso. En un proceso de contratación se determinaron ciertas características de un bien durante el proceso. Incluso se desechan propuestas por no cumplir con lo solicitado. Sin embargo, posteriormente, cuando se reciben los bienes, se acepta un bien con características diferentes a lo solicitado, adjudicado y contratado. Es decir, en todo mi proceso, yo identifiqué y descalifiqué algunas propuestas porque no cumplían con determinadas características. Pero al final termino a ese proveedor al cual le adjudiqué este contrato, aceptándole características diferentes o diversas a los cuales estuvimos licitando en su momento. Muy bien. Siguiente, en una compra se validó en el dictamen técnico el cumplimiento de un proveedor adjudicado. Sin embargo, la descripción del equipo propuesto en la oferta técnica es distinta al catálogo donde presentan las características técnicas del bien. Es decir, en algún momento yo tenía en mi oferta técnica, lo tenía unas características, pero no me coincidía con el catálogo. Es decir, al final de cuentas me están contratando algo diferente y estoy entregando algo con características diferentes. En la contratación de seguro de bienes patrimoniales, identificamos que en el expediente físico no se localizaron las copias de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta del proveedor adjudicado, que acreditan la validación realizada en el dictamen técnico de la presentación de las ofertas de las bases de la licitación pública. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, simplemente pues que tú en algún momento evaluaste una propuesta, pusiste que cumplía con determinado punto, pero sin embargo, al final de cuentas, cuando se revisa, identificamos que no había cumplido y por lo tanto en su momento debiste haberlo desechado. Siguiente, de 59 vehículos que tenían el estatus de pérdida total o robo, no se proporcionó evidencia documental que acredite la recuperación de las indemnizaciones de 19 vehículos. Es decir, yo ya tenía 59 vehículos que no tendría que, más bien, de esos 59 había específicamente 19 que no se había recuperado ese pago de deducible, ¿no? Que ya teníamos el derecho y no le di seguimiento. En una cuenta denominada equipo médico y de laboratorio, se encontró el pago por la compra de un sistema completo para espectroscopía por un importe de 2 millones, incumpliendo el contrato, ya que el bien se pagó 2 meses antes de la entrega y en las cláusulas del contrato se establecía que el pago sería hasta el momento de la entrega y puesta a punto. Adquisiciones. Compras o arrendamientos de bienes muebles e inmuebles no indispensables que identificamos sin uso o que están almacenados. Es decir, en la inspección física realizada no estaban instalados ni en funcionamiento 10 access point y un servidor torre B. Asimismo, en inspecciones físicas se identificaron 19 pantallas que no estaban en uso. También el siguiente punto es relacionado en esta situación. Se adquirió un sistema para la evaluación de aptitudes. Se adquirió un sistema para la evaluación de aptitudes y medición de perfiles personales, laborales y educativos. Sin embargo, de la inspección realizada se identificó que el bien no se encuentra en uso o destinado para el fin que fue adquirido, debido a que el sistema está diseñado en idioma inglés. Sí. Sí, ya, No se listo. aplican sanciones o garantías en caso de incumplimiento.
El ente aplica una pena convencional por determinada cantidad, por concepto de incumplimiento en las fechas límites de entrega. Al respecto, se identifica una diferencia por 46,000 pesos aproximadamente, ya que se obtuvo en un recálculo un importe de 539. Es decir, para el cálculo de estas sanciones no hice bien el cálculo y por lo tanto tengo una diferencia. Entonces hay que tener mucho cuidado en base a qué es lo que estoy haciendo o en base a qué la estoy realizando. En la cuenta proveedores se registró el pago por un importe de 4 millones aproximadamente por la adquisición de 313 pantallas LED con un soporte e instalación para equipamiento tecnológico de aulas de educación, en la cual se identificó que las características técnicas de los bienes entregados y pagados no corresponden con lo contratado, de lo cual no se aplicaron las sanciones y garantías al proveedor, que es parte de lo que les he estado mencionando, que a veces nos cuesta trabajo sancionar a lo que es el proveedor, pero realmente pues es lo que procede. Contratos. Se identifica que en el clausulado del contrato de servicios no se detallan las obligaciones y derechos de las partes, o se realizan modificaciones a lo inicialmente convenido y no se formaliza su convenio modificatorio. Eso es muy común, de que no hay un modificatorio y posteriormente no lo pasan de forma regulatoria, ¿no? Entonces hay que prever todas estas situaciones. En la contratación de servicios de alimentos y bebidas para eventos, no se acredita fehacientemente que los servicios hayan sido otorgados por el proveedor. Además, dicho proveedor está catalogado el SAT como EFO. Esta situación fue muy particular. Se contrata a una persona, si no mal recuerdo, fue de una cafetería para que atendiera un evento. El tema es que esta persona nunca estuvo dada de alta en el SAT, consiguió unas facturas y resulta que donde consiguió esas facturas, pues era una empresa catalogada como EFO para el SAT y entonces se metió en un problema muchísimo mayor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tema y sobre todo, como les he estado reiterando en toda la charla, es importante que los identifiquemos oportunamente y previo a que hagamos alguna operación comercial con ellos. El siguiente punto: se realizan contratos con personas físicas o morales que se encuentran en alguna de las fracciones del artículo 42 de la Ley de Contrataciones Local, que están impedidas para participar en procedimientos de contratación. Y esto es parte de que no verificamos la información de los proveedores. Ahora, otro tema que tenemos que está en proceso de revisión, que estamos ahora sí que analizando, es el tema de las compras COVID y nos referimos a sanitizantes, cubrebocas, cabinas, túneles, también sanitizantes y todo esto, ¿no? Ahora, esta revisión la estamos llevando ahorita actualmente, entonces, ¿qué es lo que hemos estado identificando? Bueno, primero se identifican compras fraccionadas y realizadas por áreas que de acuerdo a sus atribuciones no deberían haberlas realizado. Obviamente los entes nos argumentan, oye, es que por la pandemia, por la emergencia sanitaria, pues tuve que incluso habilitar a otras áreas para salvaguardar mi proceso, a quienes vienen también, no solamente a mis trabajadores, sino a quienes vienen a solicitar el servicio. Entonces, eso lo estamos valorando actualmente. Existe un gran número de proveedores que sin experiencia previa en este mercado realizaron compraventas de este insumo. Es decir, a lo mejor me dedicaba, no sé, a renta para eventos, equipo de sonido, sillas y todo, y al final ahorita terminaron vendiendo túneles sanitizantes, gel antibacterial, cubrebocas, etcétera. Tenemos compras a sobreprecio. Este caso también lo estamos valorando porque, como todos sabemos, en algún momento hubo escasez. Entonces, también estamos viendo ese tema porque lo que interesaba en su momento era protegernos y pues ahora sí que incluso eso lo vimos hasta nosotros, ¿no? Cómo costaba, cómo llegó a costar en algún momento el alcohol, el gel sanitizante, los cubrebocas, cómo hubo escasez. Todo eso lo tenemos que estar valorando. Lo que mencionaba también, varias comercializadoras, intermediarios que venden toda clase de productos y en las investigaciones de mercado no se cotizan las mismas características ya que no hay conocimiento de lo que existía en el mercado.
Y era el ejemplo del túnel sanitizante. O sea, tú identificabas en internet quién era el que te podía dar ahorita un túnel sanitizante, y entonces, aunque tuvieran características diversas, pues entonces de esos tú dices, pues, ¿cuál se acomoda un poquito más a las características de mi institución? Pues entonces ese compro, ¿no? Y a lo mejor realmente no te servía de mucho esa investigación de mercado. Voy a dar como tema 5 recomendaciones sobre contrataciones públicas de la OCDE. Son 10 solamente. Primero, hay que asegurarnos un adecuado nivel de transparencia a lo largo de las fases del ciclo de la contratación pública. Esto es base. Hay que ser transparentes. Si queremos realmente combatir la corrupción en todas nuestras actividades, hay que tener un alto nivel de transparencia. Hay que conservar la integridad del sistema de contratación pública. Insisto, y yo, todas las personas que me conocen, insisto mucho en este tema. Tenemos que mantener la integridad del servidor público, del auditor como tal, porque si no, no vamos a lograr que la corrupción, baje en esos niveles tan grandes que tenemos. Hacer accesibles las oportunidades de concurrir a la contratación pública a todos los posibles potenciales competidores. Hay que fomentar una participación transparente y efectiva de las partes interesadas, que se desarrollen procedimientos de contratación que impulsen la eficiencia, que se mejore el sistema de contratación pública mediante el aprovechamiento de las tecnologías digitales. Hacia allá vamos. Nosotros empezamos con parte de la firma electrónica y la utilización. Me parece que todo apunta hacia allá. Tenemos que subirnos en algún momento. Que el personal dedicado a la contratación esté capacitado técnicamente para aportar de manera eficaz y eficiente a la mejora del proceso. Se estimulen mejoras a través de la evaluación del sistema de contratación. Se establezcan estrategias de gestión de riesgos y que haya mecanismos de supervisión y control que favorezcan la rendición de cuentas. Como conclusiones, primero hay que buscar siempre obtener las mejores condiciones de contratación para el Estado en cuanto a precio, calidad, oportunidad de financiamiento, implementar mecanismos de control que permitan identificar a las empresas que facturan operaciones simuladas EFOS de manera previa a la contratación. Es muy importante porque este tema es relativamente nuevo y tenemos que verificar esta situación. Instrumentar medidas para integrar el padrón de proveedores a la totalidad de los proveedores y prestadores de servicios que participan, se les adjudica en los procesos de contratación. Y como les decía, poco a poco ir verificando que esta información que nos están pasando, que nos estén proporcionando para efectos de inscribirse en el padrón de proveedores, sea la real. Eso es un punto clave. Que se elaboren y emitan con base en la naturaleza misma de los servicios, lineamientos que regulen el gasto público en materia de comunicación social. ¿Qué pasa? Que luego a veces la ley tiene ciertas excepciones y nos dicen, bueno, entonces si yo caigo en una excepción, pues entonces me voy por la libre, ¿no? Pues entonces, como institución, tengo que buscar el ejercicio transparente del recurso público. Entonces yo tengo que emitir lineamientos que regulen ese gasto público. Entonces va a ser bien importante que lo hagamos, ¿no? Muy bien. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Nuevamente reitero, disculpas por las fallas técnicas que tuvimos. Pero bueno, esperemos que no se haya cortado tanto y que pues bueno, haya servido un poco, abonado un poco a estos nuevos retos que tenemos como servidores públicos y un poco a compartir la experiencia de todos estos años haciendo auditorías y de todo lo que nos hemos encontrado en estas revisiones que hacemos. Muchas gracias.